todas las iglesias católicas que generen una misa de limpieza de las energías negativas del Ecuador. Pero igual a los evangélicos, a los cristianos, igual le vamos a pedir a los chamanes. ¿No se podría pensar ahí que está dispuesto usted a pactar con cualquier organización que le permita llegar? ¿Quién financia su campaña? Este rato nadie. La gente. Pues el gobierno del presidente Moreno dio la orden en Azuay de que a usted no le en Azuay, a nivel nacional. Que no le Esto contrate dicho ningún por mis municipio. alcaldes, y le puedo dar el nombre directamente, sí, que no me contrate ningún municipio. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial Paul Carrasco, candidato por Podemos. Paul, un gusto tenerle aquí, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. En esta cámara estoy, ¿no es cierto? Un gusto, María Sol. María Sol, sí. Un abrazo fraterno y gracias por la invitación. Empecemos, Paul. Quisiera quizá empezar por algunos de los cuestionamientos que le han hecho a usted sobre esta eventual inconsistencia política que podría tener, considerando que usted empezó siendo candidato a la prefectura de Azuay con la Izquierda Democrática, luego Alianza País y luego Participa Igualdad, si no estoy mal. ¿No se podría pensar ahí que está dispuesto usted a pactar con cualquier organización que le permita llegar? A ver, primero está muy mal informada. Cuénteme entonces. A ver, sí, con todo el respeto. A ver, primero, el único movimiento al que yo he pertenecido se llama Izquierda Democrática. Luego yo fundé Participa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y Participa hizo varias alianzas. Y luego yo fundé Juntos Podemos Lista 33 a nivel nacional. Entonces, con Izquierda Democrática participamos en el 2005 en una alianza MPD, Socialismo, Pachacuti, Izquierda Democrática, un frente amplio con el cual gané la prefectura. ¿Sí? Luego formamos, la Izquierda Democrática desapareció, ¿sí? Entonces usted recordará, sí. Y entonces, el momento que desapareció, formamos un movimiento que se llama Participa. Participa existe todavía, pero es un movimiento local. Sí, con compañeros míos, amigos, ya. Ese movimiento hizo una alianza con el correísmo y también con Movimiento Igualdad, movimientos locales, ¿sí? En su momento. Luego yo entré en oposición, no estuve de acuerdo con Correa, sí. Y entonces desde ahí tenemos Participa y yo formé un movimiento que se llama Juntos Podemos Lista 33 nacional. Esos son los únicos. Ahora, de ahí viene un criterio que yo tengo. El Ecuador, amigos y amigas que nos ven, y usted María Sol, debe saber que es demasiado diverso. Entonces el gran problema es justo el pensar que el conversar con otros sectores o hacer alianzas para gobernar, para construir, eso es camisetazo. Pero todo el mundo lo hace. Yo tengo una anécdota increíble y que con eso termino, ¿sí? Yo me fui a conversar con Jaime Nebot, pero yo lo hacía públicamente. Entonces la prensa nos esperaba porque íbamos a intentar armar un gran frente nacional. Pero me dijeron, espere un momentito, porque adentro está Salvador Quispe y Salvador no quiere que le vea. Y entonces salió por atrás. Ese es el gran problema. Las cosas tienen que hacerse de frente, no tiene nada de malo conversar. Claro, pero... Y por otro lado, así uno tenga principios distintos o objetivos distintos, eso no quiere decir que uno no pueda conversar frontalmente. De acuerdo, pero no he estado tan mal informada, porque si es la primera vez respaldo Izquierda Democrática, segundo con Alianza País y otras organizaciones, y No, tercero yo no fui Igualdad. candidato de Alianza País. Pero no le respaldó a Alianza País. No. Participa hizo una alianza, pero yo no he sido candidato de Alianza País. Pero el respaldo fue de Alianza Bueno. País. Precíseme eso, porque eso es lo que quiero saber. Alianza País lo respaldó. ¿A mí? Claro, cuando usted fue candidato... Pero en el 2009. Claro, en dice usted. la segunda vez que fue en la... Sí, pero yo no he 2009, sido... sí. Pero yo, bueno, entonces aclarémonos los dos. A ver. Ya, no, yo no he sido ni de Alianza País. No, yo ni no le nada. dije militancia, Ya. le dije respaldo. Perfecto, nomás. sí, Ya. sí. Y otra cosa es sobre las alianzas seccionales, porque en las alianzas seccionales también, de las últimas elecciones, las de 2019, hay alianzas desde el MPD hasta Partido Social Cristiano con su movimiento. Eso es lo que usted me explica. ¿A usted le parece No, que yo estas con alianzas... el Partido Social Cristiano nunca. En las seccionales no, ninguna. No. Por eso tiene que informarse. Ninguna. Ya, ninguna. Ya le voy a verificar. Ahorita en el corte verificamos. Ya. Si no hay ni una sola. No. Yo tuve conversaciones con Jaime Nebot en su momento, porque usted recordará que hubo una intención de construir un modelo de unidad nacional desde lo seccional. Sí, claro. Sí, pero no, Alianza Social Cristiana ninguna. Ninguna candidatura local. Ninguna candidatura local. MPD sí. Yo he tenido... Partido sí. Social, Sociedad Patriótica también. No. Dígame cuáles. Entonces, dígame usted cuáles. Saca usted Ya esas vamos a informaciones? chequear ahorita, pero cuénteme Sí. con quiénes hizo alianzas locales. A ver,
Me hace reír porque, no se preocupe, aquí No, estamos cuénteme, democráticamente, sí, pero claro. está equivocada. A ver, Por eso nosotros hicimos, hemos tenido alianzas siempre del centro hacia la izquierda, ¿Ya? ¿sí? Entonces hemos estado con Izquierda Democrática, que yo fui de las juventudes, ¿sí? Con Participa. ¿Hasta qué año militó con la Izquierda Democrática? Yo milité hasta el año 2007, por allí debe haber sido 2008, ¿no? ¿Y por qué 2007. se salió? Por la desaparición. Porque desapareció. Sí. Pero luego ya cuando se volvió a conformar no regresó. Ya no regresé, Ok. sí. Entonces, 2007, por allí debe haber sido. Entonces, siempre del centro hacia la izquierda, pero no tengo problema en conversar con otros sectores. Por ejemplo, conversamos con Guillermo Lasso en su momento, le apoyamos en el 2017 también. Cuando hicieron Sí. este intento que se quebró un poco en el camino El con intento, Suma. el intento de un modelo de unidad nacional, ¿no? Sí, pero realmente no funcionó. Y para estas elecciones no consideró, si usted dice del centro a la izquierda, una posibilidad de una candidatura más sólida, considerando las probabilidades que le dan las encuestadoras de llegar. Me parece que la última de ese datos le da el 0.6%. Sabiendo que esas son las posibilidades, ¿por qué no pensaron en una opción de alianza del centro a la izquierda? Porque, a ver, más allá de que intentamos muchas alianzas, el movimiento nuestro pasó un año, desde el mes de agosto del año anterior, usted recordará 5 veces reconocido, 5 veces sí, no reconocido, en algo que no tenía sentido realmente. Así que el momento de tomar las decisiones ya era muy tarde para las alianzas, jurídicamente ya no había cómo tomar esa decisión, pese a que intentamos, pero conversábamos con sectores y después, de hecho, nos quitaban el movimiento. Entonces, fue una situación muy adversa para el movimiento. Pero como nosotros decimos, estamos aquí. Luego, el tema de las encuestadoras, yo recuerdo que en Quito también, las encuestadoras daban por ganador a un alcalde, en Cuenca igual. O sea, nos no daban a confía nosotros. mucho en esos datos. ¿Usted qué dice? A usted le pregunto, usted No, es yo el le candidato, pregunto a no yo. usted. Cuando yo sea candidata me preguntan lo que No, yo quieran. también le puedo preguntar porque estamos en un diálogo, No, para ¿no? eso, pero no Sí. las preguntas las hago yo aquí. Usted es el que debe contar. Cuénteme. Pero pregunto yo, ¿por qué está así tan Así fuerte? soy yo. No se preocupe. No se me preocupe, preocupo, le estemos pregunto para tranquilos. que nos cuente. Ya, Y ya, nosotros... mire, acabo sí. de revisar ahorita, fuente CNE, alianzas entre partidos y movimientos más importantes en las elecciones seccionales de 2019. Podemos, 2 con Partido Social Cristiano, 15 con Creo, Pero en Cuenca 13 no. con No, permítame, es que yo le entendía a usted en Cuenca. Las No. seccionales Hablo de de las- Juntos Podemos o de Participa. de Podemos. No, Esto aquí aparece como Podemos. Sí. Según información del CNE. Podemos tiene la libertad de hacer alianzas en las seccionales con los que crean. Pero usted no es parte de Podemos. Yo estaba en Cuenca, yo no era el presidente nacional, estaba encargado otra persona y nuestro movimiento funciona así, ¿sí? En las seccionales tienen los presidentes nacionales, los presidentes provinciales la posibilidad de hacer alianzas seccionales, no de ninguna manera. En el nacional, yo personalmente jamás he estado de candidato con el Partido Social De Cristiano. acuerdo, si sí, se refiere claro, a pero Paul el Carrasco. movimiento sí ha hecho alianzas Seguramente, locales con seguramente Partido Social es más, ni Cristiano. conozco en dónde, sí, No pero han tengo el tenido dato de varios. dónde, pero sí hay 2 varios. con Partido Social Cristiano, 15 con Creo, 13 con Democracia Sí, 1 con Alianza País, 3 con Pachacutic, Son con alianzas, claro, son alianzas 21 locales. con el ex MPD UP. Sí, son alianzas locales que Ya, hacen pero los entonces no presidentes. estoy tan mal informada, pues no Qué me diga que bueno, estoy qué mal bueno, informada. qué bueno. Qué bueno que esté informada. Sí, pues regresemos al tema de las encuestas. Entonces, finalmente no decidieron por estos problemas con el movimiento no hacer alianzas y finalmente tuvo que ir usted. Sí, realmente yo como presidente nacional hoy en día, sí, porque eso hay que aclarar, en su momento yo encargué la presidencia nacional. Desde el mes de octubre del año anterior, nosotros tuvimos muchas dificultades con el movimiento. Al final ganamos la batalla legal y mostramos los formularios originales y demostramos que la Contraloría era la que había digitado mal y no nosotros. ¿Sí? Porque además compaginamos nuestros formularios con el registro civil y efectivamente había un problema de mal manejo de la Contraloría. Así que por eso no se dieron las alianzas, por eso y porque además nadie quiere hacer alianzas. Entonces, por ejemplo, uno conversa con diferentes sectores, pero nadie quiere ceder. Los únicos que cedimos en varias ocasiones fueron nuestro compañero Fran Vargas y Paul Carrasco, que dijimos cedamos.
y nos es retiramos. Decir, dejamos nosotros una candidatura a disposición. Y eso lo para puede preguntar una... usted, por ejemplo, uno de los testigos de eso es el señor Otto Sonnel-Hosner, que llamó a un gran frente, nos reunimos y los únicos que cedimos la candidatura fuimos nosotros. ¿Y quién más estaba en el frente? Estuvieron varios, ellos ya tendrán que decirlo, pero yo por lo menos me permito dar el nombre de el ex vicepresidente porque él promovió esa reunión. Él lideró esa reunión y nosotros tuvimos toda la apertura para hacer. ¿Y ahí había organizaciones de ambos lados, del todo el espectro político o del centro? Del centro. Ok. Otra de las cosas que quería consultarle sobre la carta abierta que publicamos esta mañana, y usted por supuesto está invitada a responderlo si es que así le parece. Cada vez que hay elecciones nosotros invitamos a distintas personas de la sociedad civil a escribir cartas abiertas a los candidatos y les cuestionan sobre distintos temas. En este caso ya hemos publicado algunas, la suya se publicó esta mañana, le escribe la periodista cuencana Jackie Beltrán. Ella dice, y cito, la prefectura que usted dejó en el 2019 estaba llena de problemas financieros, como muestran varios informes de la Contraloría. Un ejemplo de eso fue 3 empresas públicas del gobierno provincial, GPA Tours, Asfaltar y Agroazuay, quedaron con cifras en rojo y al borde de la quiebra. Si esto ocurrió, usted me corregirá si es que no es así, en la provincia, ¿qué se puede esperar de un manejo de un país que es muchísimo más complejo? Yo creé las empresas públicas. En la SUAY no había empresas públicas. Cuando yo recibí la prefectura, recibí con presupuesto de 9.500.000, dejé con presupuesto de $100 millones. Había no que hubo revisar. Cifra roja. Sí. O estas empresas... Le voy a explicar. Entonces, estas empresas fueron creadas por Paul Ernesto Carrasco, por nosotros, en nuestra administración. Nosotros administramos todo con empresas públicas. Asfaltar, ¿sí?, quedó en muy buenas condiciones, GPA Tours no, ¿sí?, y LAD Jubones, que creo que es la que nombran allí. Sí. Agroazuay. No, Agroazuay quedó con perfectos números. Agroazuay es una equivocación y no es cierto que Contraloría lo demuestra. Más bien, las empresas están funcionando a tal punto que Agroazuay y Asfaltar son las que están funcionando en este momento gracias a su modelo. No existían antes de Paul Carrasco. La única posibilidad era había un solo departamento, el Departamento de Obras Públicas. Entonces, no es cierto lo que dicen allí, no es real y lo que sí le puedo decir es que... GPA Tours me dijo que con no, GPA Tours quedó en malas condiciones. Y yo dejé... Porque no, la empresa, nosotros creamos y la empresa no tuvo el respaldo como para tener sus propios recursos. Porque la idea de una empresa pública es tener sus propios recursos, no solo depender del Estado central o en este caso de una prefectura, sino generar sus propios recursos. GPA Tours fue un intento fallido por tener sus propios recursos a través de la prestación de servicios, ¿no? Esto en el caso de la... ¿Y se cerró esa o...? No sé cómo nosotros dejamos, y esto voy al tema económico, no es cierto que la prefectura quedó en muy malas condiciones. No, específicamente de las empresas públicas. La prefectura quedó bastante bien. ¿Y sabe por qué? Porque al final, cuando nosotros salimos, quedó con una deuda de $5 millones para 5 años. Sí, por lo tanto, no es nada. Y quedó incluso con plata en caja, ¿sí?, con $3 millones, con un presupuesto de 100. O sea, la deuda cuando usted salió era de 5 millones. Sí, porque yo pagué. O sea, nosotros teníamos malas condiciones. Usted recordará que yo era opositor al presidente Correa. No se nos entregaban los recursos. Después de la alianza. ¿Cuánto tiempo duró esa alianza, recuerdan? O sea, el respaldo que le dieron para que usted sea candidato y después se quebró. ¿Cuánto tiempo fue? No recuerdo realmente. Creo que un año, 2 años, sí. 1 año, 2 años, nada más. Entonces, en términos económicos, más bien la prefectura quedó muy bien, sí. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros recuperamos una plata adeudada que al final nos entregaron por un concepto de eléctricas, ¿sí?, alrededor de $35 millones, con lo cual que nos venían adeudando permanentemente por entrega de capital, etcétera. Y yo con eso cuadré las cuentas y dejé pagando deudas, incluso con personal quedamos en 395 personas, es decir, realmente hicimos todas las medidas para que quede una prefectura estable y por lo menos con la que se pueda administrar. Luego de ahí, ¿qué pasaría? Eso tendrá que decirlo ya el pueblo cuencano, ¿no? Otra de las dudas, de los temas que menciona esta periodista que escribe la carta abierta, dice que algunos de sus detractores consideraban que las prioridades de su prefectura no eran las adecuadas. Por ejemplo, organización de la tercera cumbre Hambre Cero, que para muchos no era una prioridad y que en ese momento costó $2 millones. Eso terminó en una declaración de 21 intenciones. Este tipo de encuentros que tienen quizá más de un carácter diplomático, más que efectos en la vida real. Pero es que está perdido, perdóneme que le diga, pero claro, la señora está perdida. Cuénteme. No sé quién escribiría eso, pero a ver, nosotros tenemos 2 políticas públicas y la una queremos en el tema de salud. A ver,
nosotros territorializamos el desarrollo y entonces lo que hacemos es determinamos cuáles son las potencialidades productivas de cada sector. Lo mismo queremos hacer en el Ecuador. ¿Qué hicimos en el Azuay entonces? Ya que veo que esta es una entrevista para el Azuay. Sí, entonces... No, sino que hay algunas cosas que hay que tratar de cuando usted fue prefecto. Ahora vamos a hablar de su plan también. Ya, entonces justo en el tema del plan. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Vimos que había un problema con los productores de leche. Sí, los productores de leche tenían dos problemas. El uno, no tenían en dónde vender y había 5.523, exactamente la cifra, de pequeños productores con 2 vaquitas y no tenían en dónde vender. Entonces nosotros formamos Agroazuay y llegamos a tener 35.000 productores agrícolas en general. ¿Cuál era, perdón, sí. el objetivo de Agroazuay? Permítame un momentito. Entonces, Agroazuay generó 20 centros de distribución y centros de acopio. Comprábamos la alimentación, ¿sí? Y vendíamos en diferentes, dándole valor agregado, se vendía en diferentes supermercados privados. ¿De los agricultores? Sí, de los agricultores directamente, sí. Entonces evitábamos el intermediario y teníamos 20 puntos también de ferias inclusivas donde la gente, el productor iba y vendía directamente. Como teníamos problemas del uso del suelo, entonces nosotros lo que hicimos es generar que Agroazuay, esta empresa, alquilaba locales privados y eran ferias privadas para los pequeños agricultores. Y así trabajamos con 35.000 pequeños agricultores. 16 años de prefecto, algo bueno debemos haber tenido. Pero en el tema, sí, ya en el tema de seguridad alimentaria, nosotros montamos un sistema que fue premiado por la FAO. Comprábamos la leche, ¿sí? Implementamos una empresa que se llama Lad Jubones. Esa empresa al principio producía y daba valor agregado a esa leche, pero después tuvimos problemas por la competencia desleal, en donde nosotros pagábamos el precio oficial, ¿sí? Empresas grandes pagaban más arriba del precio oficial, la gente, los pequeños agricultores, pequeños productores se iban a vender allí y luego querían regresar donde nosotros, porque obviamente no les pagaban siempre más alto que el precio oficial, el precio justo. Al final, ¿qué hicimos? Llegamos a un acuerdo con una empresa ancla, este es el modelo de una empresa ancla. La Nutrileche, llegamos a un acuerdo, pagaba el precio oficial y nosotros le pasábamos la lista de los pequeños productores a los que había que comprar. ¿Sí? Y entonces se armó un modelo público-privado, se llama valor público, ¿sí? Le dimos valor público-privado al proceso. Pero ahí también había otro problema en el tema de salud. Sí, había 75.000 niños con proceso de desnutrición crónica y no acceso al alimento. Entonces, lo que nosotros hicimos es montamos un sistema con 21.000 madres georreferenciadas en Gualaceo, en los barrios urbanos marginales de Gualaceo, Cuenca y Paute, ¿sí? En donde hicimos un sistema donde georreferenciamos los quintiles 1 y 2, los más pobres, y ahí les dábamos un carnet a las madres. Y todos los niños de estos cantones de 0 a 6 años, de los quintiles 1 y 2, tenían acceso gratuito a leche, 1 litro diario de leche. Todos los niños de 0 a 6 años. Ya, este programa, nosotros comprábamos a los pequeños productores, ellos se empacaba en la Nutrileche, ¿sí? Los pequeños tenían en dónde vender porque no tenían, y parte de esa cantidad de leche venía al sistema provincial que se llamaba Crecer, de distribución de leche. Nosotros fuimos premiados por la FAO, premiados por el gobierno aquí también, como durante 3 años consecutivos como el mejor programa de seguridad alimentaria. Y fuimos premiados, como le decía, por el Oru Fogar. Uno de los temas entonces fue que en el marco de eso hicimos la cumbre mundial, porque efectivamente era un modelo que se promovía, y además de esto, la cumbre mundial de seguridad alimentaria, que costó $2 millones, si no es menos, sí, no recuerdo bien, 2 millones. Pero como dice la señorita, esa cumbre trajo más de 2.000 invitados que no pagamos nosotros. Se llenaron todos los hoteles, porque nosotros en cambio teníamos otra estrategia por el otro lado. El otro lado, la estrategia de convertirle a Cuenca desde el punto de vista productivo en un centro turístico. Pero el centro turístico pasa por hacer eventos. Nosotros decíamos, a ver, convirtámosle a Cuenca y anclémonos a la ciudad de Quito. Nos anclamos a Quito y veíamos qué tipo de eventos traía Quito, y nosotros reproducíamos eventos paralelos en Cuenca para convertirle en un centro,
¿sí?, de convenciones del sur del país. Una y entonces si me permite, entonces, si ve usted, por un lado está el tema, pero sí, en la cumbre de alimentaria era parte de una serie de eventos que veníamos haciendo todo el tiempo. Entonces usted tuvo la cumbre de biodiversidad, teníamos la cumbre, el Festival de Cine La Orquídea, todos los años, es decir, una serie de eventos para que el turismo nacional se concentre, ¿sí?, y vaya allá, cumbres de ejecutivos, etcétera. Entonces, no es como dice. Sí, solo una precisión, ¿el programa de la leche cuánto costó? Todo eso durante 16 años. Sí. ¿Y cuál era la inversión? El presupuesto anual creo que era de $600,000 anuales. Este rato ya no hay siquiera eso. Okay. Es decir, nadie pudo sostener y nosotros lo hicimos. ¿Sí? Pasemos a su plan de gobierno. Usted plantea una activación económica desde los territorios de autonomía tributaria. Sí, según entiendo, es donde se produce, se queda. ¿Habría un sistema de compensación para las provincias que producen menos versus las que producen más? Explíqueme un poquito eso. Nosotros planteamos varios temas en el proceso económico. Entonces, este es un punto del plan global. El uno es crecimiento de la reserva de libre disponibilidad, ese es el primero, ¿sí?, para podernos volver viables en términos de la dolarización, que hay que sostenerla. Segundo es el tema del control del rendimiento del capital. Y el tercero, efectivamente, es pasar de un PIB nacional a un PIB territorial. Y eso pasa por reordenar la tributación en el país. Es decir, por ejemplo, en Cuenca, muchas empresas cuencanas declaran en Guayaquil, ¿sí? Entonces, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un sinceramiento del pago. En donde se produce, se paga. Pero donde se paga, se invierte. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos planteando? Que muchos de los territorios, las provincias, tienen que dejar de depender del petróleo y pasar a plantearse un plan competitivo de 3 o 4 productos que sostengan, a darle especificidad productiva. Eso significa ordenar el país en términos de potencialidades territoriales. Entonces, voy a hablar de mi ciudad, de mi provincia, para poner un ejemplo. Cuenca tiene industria creativa, que es la cerámica y el sombrero, agricultura, lácteos, ¿sí?, y cárnicos. Punto. Entonces, hay que potenciar eso, ¿sí? Y línea blanca. Y entonces, ¿qué decimos? Eso potenciamos. Las provincias se quedan. En nuestro modelo no va a haber gobernador, no va a haber directores provinciales ni directores distritales porque duplican los roles y funciones. Para que exista un plan real, solo tiene que haber presidente, prefecto, alcalde y junta parroquial. Y lo que vamos a poner es, lo que ya existe, es un secretario de planificación para poner metas de crecimiento, para que se cumplan indicadores real de crecimiento del territorio en su producción. Entonces, por ejemplo, si el Azuay representa el 6%, en un año tiene que representar el 7% el PIB, el siguiente año el 8%. O sea, con metas establecidas anuales para ir incrementando. Justo para salir, ese es el verdadero cambio de la matriz. Para salir, ese es el modelo macroeconómico que hay que cambiar. Si hay provincias que no son viables, entonces armamos un plan hasta que se vuelvan viables, y el Estado central, por eso se llama autonomía solidaria, porque tanto el Estado central como otras provincias subsidiarán hasta que se vuelvan autosostenibles económicamente. ¿Y ahí qué pasaría con el petróleo? Porque usted dice dejar de depender del petróleo, pero no sé si incluye ahí también las fuentes mineras y demás, porque ¿qué pasaría con estos compromisos que tenemos con China o con empresas ya establecidas en las provincias que explotan minas de petróleo? Por el contrario, es una maravilla. Porque lo que pasa es que ya el petróleo pasa a ser parte de la reserva, un fondo pasará a sostener provincias no viables y el resto es justo para que vaya a la reserva de libre disponibilidad o para los compromisos que se tengan con el Fondo Monetario. Pero sí se mantendrían esa explotación. Lo que pasa es que hay líneas, pero claro, por supuesto. Es aparte, o sea, son dos cosas paralelas lo que usted propone. Sí. Por un lado, se mantiene la explotación petrolera o minera y por otro lado, se incentiva a las provincias. No son dos cosas paralelas. Más bien. Explíqueme bien eso entonces, porque no lo estoy entendiendo. Porque usted dice que no podemos. Permítame, me por explico. eso, pero. Nosotros lo que hacemos es montamos un sistema de autonomía. Donde se produce, se paga. Sí. Donde se paga, se tributa. Sí, ya. Eso implica que todo lo que se produzca en esa provincia es de esa provincia. De acuerdo. Hay sectores estratégicos como el petróleo, que indudablemente tendrá que se produce en Lago Agrio, ¿sí? Se pondrá en Lago Agrio, pero no se queda con el petróleo. Se tiene que quedar con una parte de acuerdo al requerimiento per cápita, pero punto.
¿sí? Y nos traemos el resto para lo que es el sector estratégico, electricidad, etcétera, también vienen para el Fondo Nacional. Entonces, por lo tanto, ¿sí? ese recurso del petróleo pasa a ser nacional, pero ya no tiene que redistribuirse en cada provincia, porque cada provincia tiene que vivir de lo suyo. Por eso esa provincia se quedaría con un porcentaje del petróleo. Claro. Y el resto se iría como una cuenta Yo general. Ayer estuve en Lago Agrio y créame que le voy a decir qué injusticia. Claro, son las provincias donde más explotación y donde hay más pobreza. Pero exacto, o sea, la vía Quito-Lago Agrio, si llega usted hasta el redondel aquí de la Ruta Viva, y de ahí sí, hasta Baeza diríamos que es buena la vía. Y no puede ser. Esa es una injusticia. ¿Cómo puede ser que la provincia más rica del país es la más pobre? La vía es una barbaridad. Y recorrí toda la provincia. Entonces, justo eso es lo que queremos. Ahora, pero no podríamos pensar que una provincia quede con todo el petróleo, porque de nuevo Azuay se quedaría con toda la electricidad. Ese no es el concepto, ¿no? El concepto es quédese hasta que deje de depender de eso y dependa de la producción local real. La única duda era si sí se mantienen, porque usted dice que igual el modelo extractivista es caduco, pero esto sí se mantiene. Esta explotación sí se mantiene mientras se impulsan las otras actividades. Y tendrá que mantenerse, porque también lo que no podemos hacer es depender del petróleo todo el tiempo, ¿no? Otra de las preguntas sobre esto mismo es qué pasaría con las industrias ilegales como la minería en Esmeralda, por ejemplo, la tala ilegal de especies en esa provincia, tomando en cuenta que es una de las provincias más pobres. Bueno, nosotros somos un movimiento y un grupo de gente verde, ¿no? Nosotros creemos en la democracia ecológica, en los derechos de la naturaleza, pero hay ciertos temas que hay que ir trabajando. Por ejemplo, a ver, el tema minero. ¿Sí? Ilegal sobre todo. Sí, pero andar ofreciendo que va a prohibir la minería es una locura. Es inviable desde su perspectiva. Sí, porque la experiencia me da para decirlo que eso no es viable. Sí, peor ofreciendo si llega a una prefectura, etcétera. Entonces, hay tres líneas. Hay minería que ya se está explotando. Sí. Esa minería hay que darle dejar, porque es un problema jurídico, si ya está... Compromisos adquiridos. Compromisos adquiridos. Ahí mismo hay una minería ilegal, ¿sí? Pequeña minería, que lo que hay que hacer es generar su ingreso a la formalidad. Porque no podemos no podemos cegar los ojos, por ejemplo, si hay zonas donde hay minería ilegal que se está haciendo todo el tiempo. Y entonces necesitamos ver cómo eso más bien lo formalizamos y desarrollamos propuestas como, por ejemplo, parques mineros de limpieza de fluidos y lixiviación de fluidos que se pueden hacer. Pero hay otra gran masa que no se está tocando, que todavía no está ni concesionada ni en exploración, pero se sabe cuánto hay: oro, plata y cobre. Hay minas, por prospecciones en el norte, por ejemplo, hay una mina de cobre de 30.500 millones de dólares. Entonces, ¿nosotros qué decimos en lo siguiente? No explotemos, eso no explotemos, ya. Pero eso lo vamos en cambio a diseñar para el primer punto económico. Vamos a generar un modelo de monetarización. Tantos gramos de plata, tantos gramos de oro, tantos gramos de cobre existen bajo tierra. Está georreferenciado, se saben dónde están las vetas. Eso a valor actual, ¿cuánto significa? Eso nos puede llegar a significar 100.000 millones de dólares. Esos 100.000 millones de dólares, mediante ley, pasan a ser parte de la reserva. ¿Sí me explico? Y por lo tanto nos crece la reserva y nos permite negociar en mejores condiciones. O por lo menos acceder a créditos. O poner a títulos de valor futuro. ¿Qué significa? Títulos en la bolsa internacional, usted con un castigo recibe plata por eso. Pero si no cumple, tiene el problema de que tiene que extraerse, ¿no es cierto? Lo mismo puede hacer con las eléctricas y lo mismo puede hacer con las telefónicas. ¿Pero en algún punto se extrae o no? ¿Solamente si es que no cumple o hay una posibilidad de que en algún punto... Por lo menos en nuestros 4 años, ¿sí? No se va a extraer ni en los próximos 8, 10, 15, 20 años. Si es manejado responsablemente. Pero fíjese que es una alternativa para dejar de poner impuestos, porque el problema es que todo el mundo no sabe cómo sacar plata. Entonces, los de la izquierda gastan. Yo soy un hombre de centro, yo soy un social, o lo que llamamos demócrata social nacionalista, pero los de la izquierda les encanta gastar. Los de la derecha, en cambio, les encanta quitar la plata para reservar. Sí, y el impuesto. Hay que ser creativos. Soy un nacionalista porque creo que hay posibilidades de ser creativos con cosas nacionales.
con las potencialidades nacionales. Entonces, por ejemplo, las eléctricas generan utilidad, $1.000 millones, ¿sí? Si usted pone a títulos de valor futuro y pone en la bolsa, allí nomás tiene, si pone a 10, 20 años, puede tener $20.000 millones. Las telefónicas, CNT, Movistar, con un proceso de renegociación y de economía mixta, ¿sí? Eso puede darle también 20, 30 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que puede pasar? Alguien mete la mano a eso, si ponemos eso y vamos a gastarnos, tiene un problema. Pero si eso va a la reserva y eso nos permite garantizar mejores condiciones de negociación y luego incluso de repatriación de capitales, buenísimo. Ok, comprendo. Otro de los temas que es como el de discusión en este momento es la inseguridad. En Guayaquil se armó el primer comité de seguridad, en Quito también ya se armó otro con la idea de aumentar el número de policías, ¿no? Sobre todo el patrullaje y tal. ¿Cuál sería su enfoque para garantizar la seguridad interna? A ver, el tema de la seguridad pasa por organizar el territorio. Por eso es que nosotros esto ningún candidato le va a decir. Sí, a ver, ¿cómo funciona? La policía tiene círculos, ¿sí? O tiene rutas de seguridad, determinadas ya por cantones, por provincias. Es decir, tiene circuitos. El problema es que primero no se avanza por el tema del presupuesto, pero luego es porque hay una dispersión del manejo de seguridad. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Como en la salud, como en la educación, hay que acoplar la seguridad a la realidad del territorio. Entonces, conformación de consejos de seguridad locales. Lo que ya se los está consejos, haciendo. O sea, continuar con esto. No tienen todos los municipios, pero está bien. Pero se han activado, por ejemplo, el de Guayaquil, o Quito, el de Cuenca también, sí. Entonces, consejos de seguridad, donde interviene la policía, interviene el municipio, guardias municipales, hay que promover eso muchísimo, sí, la guardia municipal. Que no todas las... No las tienen todas, sí. Y lo que implica también la seguridad privada. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Y la sociedad civil. ¿Qué planteamos entonces? Primero, fortalecer con la guardia privada y con la guardia ciudadana, fortalecer los circuitos de la policía, que la policía se vea fortalecida. ¿En qué sentido? La guardia municipal puede manejar tranquilamente los centros urbanos, la parte central sobre todo. ¿Sí? Pero mercados, solo para vigilancia, mercados, sin para armas. Vigilancia sin armas, claro. Pero ya no se hace cargo la policía. El punto es que coordine con la policía. Pero uno de los problemas y el otro que hay problema, el otro tema es la guardia privada. Usted tiene guardia privada por todo lado, ¿sí o no? Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no hacer que los guardias privadas de los bancos, de los almacenes, empiecen a estructurar coordinadamente con la policía y cuidar esa cuadra? Entonces usted empieza a distribuir la responsabilidad y tenemos guardia privada también apoyando el sistema de la policía. Y finalmente, esto tiene que ir acompañado con un sistema de involucramiento, ¿sí? de la tecnología. Este rato en todo el mundo funciona así, no sé por qué en el Ecuador. Cada policía debería tener un teléfono, un celular, y entonces con una aplicación oficial, porque de hecho hay aplicaciones, usted lo que tiene que hacer es, si es que tiene un problema o ve un problema de seguridad, simplemente aplasta el de la aplicación un botón y se conecta directamente al 911, pero también a todos los policías de la ciudad y de la zona. Y entonces determina quiénes están más cerca y quiénes pueden apoyar. Este sistema permite tecnológicamente articular, pero también los ciudadanos. Usted se va a su fin de semana en los barrios populares. Necesitamos Te Cuido, Me Cuidas, así le estamos llamando a este programa. Un programa en donde oficialmente, generado por el Estado central, la gente empiece a organizarse, a tomarse los UPCs, ¿sí? La participación comunitaria, y desde los UPCs a organizarse en términos de qué barrio, qué calle cuida un fin de semana un ciudadano, que el siguiente fin de semana qué ciudadanos cuidan. Y así vamos rotando un sistema de participación. Es decir, un modelo integral. Pero no hay ahí más bien una respuesta súper reactiva en el sentido de, y pienso sobre todo en el problema que hay con los guardias municipales, que como no están con armas, pasa aquí todo el tiempo, en este sector hay asaltos, pero no pueden hacer nada, bueno, porque no hay armas, no hay una capacidad de respuesta inmediata, si bien el EQ 911 es al que uno llama, inmediatamente se supone que debe haber una respuesta, eso no pasa necesariamente, y tampoco hay abasto para todas las llamadas de asalto. Si usted vio los videos recién que circularon aquí en Quito, los asaltos sí. en la pizzería o en la panadería, con armas y demás, quizá quedaría corto lo que usted propone. No, lo que pasa es que primero la Guardia Municipal no está preparada para el tema de delitos y delincuencia, entonces hay que prepararle, definitivamente. Pero como armar a todo el mundo, sí, que a mí me parece una irresponsabilidad, claro, eso. Es un peligro. Es un peligro.
sí, que esas propuestas locas por tratar de ganar votos, entonces hagamos... Contrario al porte de armas, ya que menciona eso. Absolutamente. Pero es una barbaridad, pues. Entonces, armemos a la Guardia Municipal, coordinemos a los guardias privados, sí, démosles fuerza a la empresa, a la seguridad privada, para que ayude a controlar los circuitos y efectivamente distribuyamos correctamente, más allá de la falta de recursos que existe. Pero planteémonos propuestas coherentes, ¿sí?, que nos puedan realmente resolver el problema. Por ejemplo, a ver, hay un tema. Todo el mundo en seguridad habla de que hay que prohibir 2 personas en las motos, en las motonetas. Pero fíjese usted, ¿a quién se le ocurre eso? Mire usted, ¿sabe por qué es el problema de la inseguridad en las motos? Primero, hay más de 2 millones de personas que se movilizan en moto en el Ecuador. 1.400.000 personas en motos de $2.000 para abajo. De esas son 700.000 campesinos. ¿Y sabe qué? De los otros 700.000, sí, el 78% son gente joven y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Motos baratas. Entonces, un campesino, alguien que necesita, un joven, va, se endeuda en una moto barata, paga una cuota de $100 o $50 al mes, pero resulta que la matrícula le cuesta, de una moto de $1.500, $120. Entonces, no puede pagar al siguiente año. Fíjese el tema del pragmatismo. Claro. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Primero, las motos 0 arancel. Segundo, los repuestos de las motos 0 arancel, hay que bajar. Tercero, si vamos a plantearnos que la matrícula de la moto cuesta el 1% del valor total de la moto. Okay. Entonces, con eso usted puede matricular, legaliza la moto y sabe quién está utilizando la moto y en qué moto asaltaron, pues. Perdón que le voy a cortar ahí, si no se nos van a quedar varios temas por fuera. Yo sé que hay un montón de cosas de las que quisiéramos abordar. Una cosita que quiero que me precise, hablando de las UPC que usted mencionó, uno de los problemas más grandes es que son las policías comunitarios los que atienden las llamadas de violencia de género. Hay decenas de quejas de que los policías les dicen, no, arréglate con tu marido, y no atienden como se debería un tema tan importante que es, como este. ¿Qué propuesta tiene usted para eso, para esa respuesta inmediata de los UPC? A ver, en violencia de género específicamente. Sí, yo creo que ahí hay que buscar cómo la sociedad, cómo los barrios pueden intervenir en el tema de la violencia de género. Porque normalmente los vecinos son los que ven, ¿sí? Y normalmente no es del policía, o no quiere verlo o simplemente no llega. O cuando se le llama da esta respuesta. O da esta respuesta. Entonces, lo que hay que hacer es construir unidades de participación en seguridad, pero no con un modelo de prevención de violencia de género, ¿sí? Involucrando a los barrios. A los barrios, a la gente. Tiene que empezar a haber un control. No puede ser que se permita a un hombre agredir a una mujer públicamente y nadie interviene. Sí, eso no puede pasar. Pero además ahí viene dos, si me permite, 3 cosas que hay que hacer. A nivel nacional, primero, hay que crear un programa nacional, y eso está en nuestra propuesta, primero, de lo que nosotros llamamos activación positiva para el trabajo de las mujeres en mandos medios y en mandos altos. El 50% del sector privado y sector público debería ser conformado por mujeres. Sí, acción positiva. Segundo, legislación. Sí, con legislación, claro. No con legislación. Con legislación, o sea, con un marco legal que obligue a las empresas. Sí, y lo otro, que es un proceso. Las mujeres jefas de hogar, sí, deberían tener prioridad en el trabajo y en la contratación en el sector privado, sí, en cualquier nivel de puesto. ¿Cómo les va a obligar a que No, eso se puede hacer por ley. Eso se puede hacer por ley. No se preocupe. Hay cómo hacerlo porque he visto programas. Y lo otro que hay que hacer es trabajar un programa nacional. Todo el mundo trabaja un programa de derechos de mujeres y de empoderamiento, que es correcto. Y el empoderamiento pasa por el manejo de recursos. Pero lo otro que nosotros pensamos es que hay que trabajar un programa de nueva masculinidad, que no se hace. Necesitamos un hombre que acepte nuevos roles. Un hombre que ¿Aplicado en dónde, perdón, este programa? Para los hombres. ¿Pero en dónde? ¿En las escuelas? En las escuelas. ¿En las universidades? Sí, es que en la educación... Sí, desde la básica, el bachillerato y la superior, y también en el sector público y en el sector privado. Ejes transversales en programas de televisión, en eje transversal, la equidad de género, pero no solo el tema de la violencia, sino una nueva masculinidad, donde el hombre empiece a metérsele por todo lado, en la idea, en la cabeza de que puede cambiar los roles, y no solo es el macho, el proveedor, el bebedor, sino es un tipo absolutamente, que ya además sentado en las nuevas generaciones, es una persona que puede llorar, que puede amar, que puede quedarse en la casa, que puede hacerse cargo de los niños. O sea, ¿destinaría usted un presupuesto específicamente a un programa de educación en distintos niveles? Y además en la educación en general tiene que haber como eje transversal
Sí, pública y privada. En la pública y la privada tiene que haber un eje transversal sobre el tema del cambio de roles y la necesidad de reforma equidad de en el pensums acceso. ahí, por ejemplo. Pero de que hecho, la malla curricular tiene que cambiar y además vamos a cambiar a un programa por proyectos. Sí, la malla curricular tiene que primero tener innovación tecnológica. Todos los niños deberían tener celular y manejar absolutamente celular. Y ahí entramos al problema de la conectividad, pero voy a hacer ahí una pausita. Otra de las propuestas que usted hace en su plan es incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna que se encuentren en situación de extrema pobreza. ¿No le parece súper ambicioso, incluso demagógico, pasar en 4 años del 53 al 95? No, no es demagógico. A ver, lo que pasa es que depende cómo se estructure el modelo. Parece que a usted le va a sobrar la plata, vea. No, pero es que no hablamos, siquiera hablamos del tema del modelo económico. Ya vamos, sí, a lo que alcancemos. Claro. Siga, cuénteme ese primero. Lo que pasa es que depende del modelo económico y de cómo hacerlo. El punto es que el sistema no tiene que ser solucionado por el Estado. Uh-huh. El sistema tiene que ser solucionado por el sector privado y el sector financiero privado. Sí, entonces, por ejemplo, ¿y por qué puedo plantear esto? Porque el sistema, por ejemplo, utilizado por la mutualista SUAY, es un sistema piramidal. Es decir, la mutualista SUAY presta, ¿sí?, a una persona un recurso barato para una casa barata. Estamos hablando de casas baratas. En Manta hay un programa ¿qué es un monto fantástico. ¿Cuál, perdón? Estamos hablando de 10 a 12 mil dólares, okay, ¿no? Sí. Y entonces, esa persona inmediatamente con lo que paga financia al vecino, a la casa de al lado, ¿sí? Y entonces se va haciendo una especie de pirámide en el cual el fondo ya no es sacar del Estado para darle, si me explico, para darle la casa y para pagar la casa, sino el mismo sector privado se va financiando. Por lo tanto, estoy hablando del modelo de la mutualista SUAY, entonces, por lo tanto, ese modelo que tienen muchos además, es bastante viable en términos de... ¿Pero cómo pagan si trabajar. Son familias en extrema Entonces, pobreza? Ahí viene el tema. ¿Sí? Cuando el sistema privado, focaliza el grupo con el que va a trabajar, lo que hace el sistema estatal es entonces focaliza, ¿sí?, el modelo de trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero? Inserta ese sector en un convenio del sector privado que da la casa con el sector público en términos de las medidas para mejorar las condiciones de trabajo en eso. Me voy a referir para que esté claro. Sí, porque ya me mareó ahí. Sí, no se preocupe. Sí, yo también a veces me expreso mal. Entonces, a ver, nosotros armamos un proceso con la cerámica. Uh-huh. ¿Sí? Si es que el grupo trabaja, el grupo se endeuda en la casa, pongamos al revés. Nosotros focalizamos los grupos que trabajan en cerámica. Con ese grupo incrementamos el proceso de acceso al crédito de la vivienda. Si tenemos un grupo de agricultores levantado, uh-huh, y sabemos que hay un grupo allí con medidas económicas con las que estamos trabajando y favoreciendo, con ese grupo le damos el acceso al sistema privado. Pero quienes accederían a este tipo de viviendas serían personas en relación de dependencia. O sea, me preocupa un poco cómo se garantizarían los pagos, porque si no lo que podría pasar es que terminamos con una cartera vencida gigantesca porque no se puede pagar y como no se paga no se puede financiar y la pirámide se termina cayendo. Es que ¿Cómo le voy a decir, por garantizamos ejemplo, que se pueda hacer por ejemplo, pago? Verá, lo que pasa es que hay que ir al modelo que estamos planteando de ordenamiento productivo y de encadenamiento. Uh-huh. Supongamos, una empresa en línea blanca, ¿sí? El modelo que nosotros planteamos es un modelo en donde usted deja de pagar impuestos, ¿sí?, 0 aranceles para los insumos. Le voy a explicar nuevamente. Banano. Nosotros planteamos 0 arancel para los insumos de banano. Todo lo que significa el 2% de interés, bajar al 2% las tasas de interés para la renovación de la producción agrícola del banano. Además de esto, todo lo que significa smoothies, papillas, todo lo que significa valor agregado al banano, sí, 5 puntos menos en la producción. Uh-huh. Pero además, sí, 5% menos en el pago de impuesto a la renta si es que usted me genera encadenamientos. Uh-huh. Cuando usted genera el encadenamiento, y eso sí lo podemos nosotros focalizar, entonces usted me genera 20 familias que le van a abastecer de las papillas, que le van a hacer el tema del smoothie, que le van a hacer... Si es la empresa... Exacto. Okay. Con ellos trabajamos el tema del ingreso al crédito. ¿Sí me explico? Y el ingreso es para la familia, que a esa empresa le va a comprar los insumos. Exacto. Entonces, por ejemplo, Induglobo
muchas de las empresas nacionales compran ciclores y algunos tipos de bienes para las refrigeradoras, por ejemplo. Entonces, Induglobo tiene una propuesta, y esto no es mío, ¿no? Estoy cogiendo experiencias que existen. Entonces, Induglobo tiene una propuesta y lo que hizo es con metalmecánicos, ¿sí? Construir, capacitarles, y ellos son los que prestan, en vez de importar, ¿sí? Construye con ellos. ¿Y qué pasa si no se puede garantizar el pago? Entonces, ¿cómo? ¿Hay alguna plan B si es que no se puede garantizar el pago? Porque ha habido algunas empresas privadas con este modelo un poco piramidal de construcción que no funcionaron. No, pero lo que pasa es que el que garantiza el pago es la empresa. La empresa que da el trabajo, que genera. Sí, entonces, usted tiene focalizado. Sí me logré explicar, ojalá. Mejor. Sí, mejor. Y entonces, ese modelo, claro que es complejo de explicar porque tiene todo un modelo integral. Entonces, no es cuestión de que usted va donde alguien y le dice, le voy a dar la casa. Claro, entiendo, pero deja de todas maneras por fuera a una población muy vulnerable que es la que no tiene acceso, los que reciben el bono, por ejemplo. Ya, pero con los del bono podemos armar otro proceso, ¿sí? Con los que tiene un planteamiento para eso. Nosotros tenemos un planteamiento claro, ¿sí? Para lo del bono. Entonces, el bono tiene que convertirse en un dinamizador de la economía, no en un dinamizador del consumo. Ese es el tema. Entonces, es preferible que el bono vaya directamente a un proceso de inversión. Y no es que no se le pero no se le va a entregar $50, ¿no? Ay, pero si usted supiera con lo que se puede hacer con $50. Digo que son personas, los que reciben los $50, quiero decir que son personas que no tienen ni un dólar para comer. Entonces, la lógica sería aumentar el bono o que ese bono, en lugar de que ellos reciban... ese bono, a los que reciben el bono, darles preferencias en la posibilidad focalizada de construcción o de acceso a negocios en encadenamiento. Solo voy a preguntar esto. ¿Qué pasa si a la persona que se le entrega $50 mensuales, sí, o por el bono, le damos los $50, pero Supermaxi, si llegamos a un acuerdo, porque esto es un modelo de valor público agregado que nosotros le llamamos. Entonces, Supermaxi también compra los guineos, compra todos los temas, todo lo que vende, compra también a pequeños productores. Sí, y entonces focalizamos. Si esa persona recibe el bono, se pone un negocio sabiendo que tiene el mercado fijo y que el ingreso va a ser fijo, porque el problema es donde no tiene el mercado fijo. O sea, que siempre le va a vender a Supermaxi. Claro, que le venda al Supermaxi y entonces pero son personas que no tienen ni para comer. ¿Con qué van a financiar ese monto? Los que reciben los $50 es gente que no tiene... No, es que lo que pasa es que hay que insertar en el modelo de la producción comprendo, pero mi pregunta es cómo hacer que estos $50, que es dinero que se recibe constante y sonante... ¿Sabe cuánto es el porcentaje que se gasta en celular de los $50? Dígame. El 80%. ¿Según datos de quién? Sí, según datos nuestros. Sí, según nuestro diagnóstico que está ahí mismo. Okay. Sí, el 80% en tarjetas de celular. Puede imaginarse usted. Entonces, yo prefiero más bien llegar a un acuerdo con los señores no digo que no sea necesario el celular, sí, pero yo prefiero que esos $50 se busque el mecanismo para generar en la misma familia que recibe, se busque un mecanismo para que sea parte del encadenamiento productivo. Eso es lo normal. Ahora, perdón, ahí le voy a parar porque si no nos vamos a ir en este tema y se me quedan otras preguntas. El tema de contexto de pandemia, ¿no? No vi, usted me corrige si es que sí estaba y yo no lo vi, una mención al manejo de la vacuna en su plan, porque en caso de que usted ganara las elecciones, probablemente, muy seguramente tendría que manejar quizá la segunda dosis si es que llega la primera, igual habría una gran parte de la población que no va a recibir la primera durante este gobierno. ¿Usted conoce Juntos Hospital en tiempo real? Solo déjeme terminar mi idea. ¿Cómo usted garantizará que la dosis llegue a la población que debe llegar? Por eso le pregunto, ¿usted conoce Juntos Hospital en tiempo real? Ya, Juntos Hospital en tiempo real. Nosotros tenemos muchísimas cosas que ya estamos haciendo. Lo de las motos, con crédito barato, usted entre a juntos593.com y ahí ya puede inscribirse porque tenemos ya arreglos con varias cooperativas, sí, para el crédito barato y varias casas. En el caso de la salud, nosotros desde hace más de 10 meses venimos trabajando un hospital virtual en el Facebook que se llama Juntos Hospital en tiempo real. ¿Qué hace usted? Usted ingresa por el teléfono, si tiene alguna dolencia, ¿no es cierto?, a la hora que quiera, y le atiende un commodity. Le hace unas preguntas básicas y inmediatamente le pasamos con un médico voluntario. Es de atención gratuita. 2,5 millones de personas hemos llegado, hemos salvado, hemos atendido más de 270,000 personas y todo es voluntario. Todo es voluntario, todos, hasta yo le atiendo. ¿Sí?
Yo le atiendo. Pero no usted no como es médico hasta donde yo sé. Pero yo soy community. Sí, y el community solo sigue unos pasos básicos para poder... Y luego refiere. 40, claro, y luego referimos. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Pero igual, usted tiene ya territorializado. Comprendo, Nosotros, pero con la vacuna, ¿cuál es el vínculo? Por Dios, es que usted me habla un montón de cosas y se nos va a quedar las preguntas ahí. Lo que pasa es que tenemos un montón de ideas para resolver sin necesidad de plata, sino solo organizando. El problema es que hay que tener una reforma de organización del Estado, como una empresa, una reingeniería de procesos. Rapidísimo. Vamos a territorializar y a dividir a la ciudad de Quito por cada 500.000 habitantes. Cada 500.000 habitantes van a tener un acceso directo a una unidad de atención médica cercana. Un médico y dos enfermeras, o una doctora y 2 enfermeros. En los centros de salud. No, en ningún centro de salud, no hay nada, olvídese de eso. Sí, simplemente son médicos de unidad, son médicos cercanos, que va a entrar al sistema. Es que, claro, lo que pasa es que nosotros cambiamos la lógica. Va a entrar al Facebook y va a poner su código. Yo soy del barrio tal, sí, de Guamaní, perfecto, ahí hay sector A. Pone y le atiende su médico vía computador y le dice muy bien qué dolor tiene, qué es lo que pasa. El 70% de las prestaciones de servicio de salud pública son consulta. Y entonces, una vez que tiene eso, ¿de acuerdo? Si es que el doctor ve que desde su oficina, desde el Ministerio de Salud, ve que efectivamente ya no le puede curar desde allí, desde el Facebook, una cita. Entonces le da una cita y le deriva al centro primario. Perfecto. Y en el centro de atención primaria, que algunos, y debo decir que el ministro de Salud por lo menos ha estado recuperando eso, porque tiene una visión distinta, estaban abandonados, llega al centro de atención primaria, le va y le visita en la casa y le lleva al centro de atención primaria. Y si ven que en el centro de atención primaria no es suficiente, pasa al subcentro. Y después pasa al hospital. Es la lógica en cómo debería funcionar y de hecho está pensado para eso. Y está pensado así. Ok, la vacuna. Ya, justo. La vacuna, entonces usted distribuye de acuerdo a la zona donde ya está. Pero ¿quién tendrá prioridad? ¿Cómo se garantizará que llegue? Las prioridades, mire, las prioridades son globales, los médicos, etcétera. Depende la seguridad, depende cuando nosotros estemos, en qué nivel, si han entregado o no. El Ministerio de Salud dice que llegará en marzo. Si ellos ya han entregado a los sectores de prioridad, nosotros pasaremos al sector territorial y ahí se darán prioridad. Entonces serán los de la tercera edad, serán la edad suya y la mía. Bueno, yo soy mayor a usted. Bastante, sí. ¿Verdad? No me meta en su saco. No sé, discúlpeme, pero bueno, yo tengo 50 años, usted es muy menos a mí. Ya, entonces, 49. Mi papá tiene 55, ¿verdad? No le puedo creer que su papá tenga 55, es casi de mi edad. Sí, bueno, entonces usted es muy menor, usted debe estar en los 30, 28. Sí, entonces, pero no puede ser tanto. Ya sé por qué. Sí, porque vacuna. Tiene 12 años, permita decirle, tiene 12 años de periodista, no puede tener 30. Ya, entonces, pero al final las personas de nuestra edad también serán la prioridad porque necesitamos la gente que está produciendo. Y ahí iremos determinando, pero usted ya tiene dividido en zonas de atención directa. Y ya sabe, y eso ya el ministerio lo tiene. Y esto pasa por aglutinar. Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar o Inclusión Social y eliminar el sector de salud del IES y pasa a un solo Ministerio de Desarrollo Humano. Y eso abajo también a través de los consejos de salud cantonal. Entonces, fíjese usted cómo es una reingeniería absoluta del Estado, una reforma profunda a la administración del Estado. Y un tema ahí, así súper breve, porque ya nos quedan solo 7 minutos, la salud mental, que ha estado como muy descuidada siempre, y en un contexto de pandemia se ha evidenciado, es la primera causa el suicidio es la primera causa de muerte violenta en los adolescentes. ¿Cuál sería la propuesta para la atención pública de Es que en la atención pública, salud mental? La atención pública, sí, tiene atención de salud mental. Sí, pero no funciona. No funciona, pero es que claro, pero usted fíjese que nosotros tenemos casi el 35% de nuestros médicos, sí, atienden psicológicamente. Entonces, al tener el sistema... En esta aplicación que usted me dice, claro, hay atención en salud mental. No es una aplicación, es un hospital. Sí, es un hospital real. Claro, pero a través de la aplicación, quiero decir, o del aplicativo, del internet. En Facebook, ya. O de Entonces, Facebook. Sí, nosotros tenemos hay atención en salud mental. En salud mental tenemos ¿Por psicólogos o psiquiatras? Dependiendo, es que son 2 cosas. Una cosa es el psicólogo. Pero sí hay psicólogos y psiquiatras. Hay. Todos voluntarios ahora. Lo que pero queremos. Son profesionales, no como en este gobierno que hubo la atención de los estudiantes. No, profesionales, todos graduados. Ya, gracias, ahí nomás. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Seguridad social. Considerando que hay problemas de todo nivel, ¿qué propone usted para la sostenibilidad de la seguridad social?
considerando además la escasez de medicamentos antirretrovirales, ¿cuál es la propuesta? A ver, usted tiene que separar la seguridad social. A ver, por eso le decía, el tema de la salud no podemos tener un modelo de gestión dividido en la salud. La salud del seguro social tiene que pasar a un solo ministerio, que es el Ministerio de Salud. Punto. Que el financiamiento venga del o sea, del tanto IES, IES como Red Pública de Salud. uno solo, porque Okay. tiene que haber un solo modelo de gestión, pues. Los hospitales tienen un rol en el modelo completo. Entonces, eso primero. Segundo, ya en el términos de aportación de la salud, en lo que significa el tema para jubilados, etcétera, y el manejo de los aportes, eso es otra cosa. Y ahí nosotros lo que planteamos es que para que efectivamente el cálculo actuarial, que le llaman, sostenga a futuro y no sea manejado en un solo fondo por un gobierno que viene y mete la mano, entonces tenemos que generar un modelo sostenible en el territorio. Por ejemplo, usted sabía que el 80% ¿sí? de los trabajadores en la provincia de Los Ríos no son afiliados al Seguro Social. En la provincia de Los Ríos. Claro, ese es otro de los problemas. Ese es otro de los problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada seguro se autosostenga. Cada seguro me refiero a la unidad administrativa en cada provincia y cantón tiene que autosostenerse. Porque si no, no tiene sentido que la plata venga a una sola cuenta, ¿sí? Y resulta que se acaban la plata para un grupo y para el otro grupo no. Pero sí. Uno de los problemas ahí que señalan los expertos en el tema actuarial y tal es, por ejemplo, el pago de las pensiones, ¿no? Que se pagan casi, en algunos casos, incluso hasta el 100% de lo que ganaba al final de su vida de aportaciones, y que eso en un modelo no es sostenible, que tienen que pagarse 50 o 60% del sueldo y no todo, incluso los sobresueldos y demás. En esta posibilidad, algunos candidatos hablan de una reestructuración completa, de estudios actuariales, etcétera, pero en todas las posibilidades que hay, ¿usted considera la posibilidad, por ejemplo, de reducir aumentar el número de aportaciones, del monto, la edad jubilar? No, es que yo lo que creo es que hay que ir al número, ¿sí? de jubilados. No hay que pensar que ahora se jubilen Hubo la propuesta de que empiecen a jubilarse a los 70 y 80 años de edad, ¿no? Fue algún director del mismo seguro. No, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es aumentar el volumen o sea, ingresar más afiliados. Ingresar más afiliados aportantes. Y darle autonomía financiera para que ese sea el modelo y ahí en el cálculo actuarial sí se sostenga. Si usted pone un sistema como en Los Ríos, donde tiene un 80% de los trabajadores que no son afiliados, esa gente es la que va a sostener el modelo, por lo menos en lo local. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser para que se afile? Sí, pero bueno, ahí viene un proceso claro de una campaña con el sector laboral, privado, sí, pero también con una campaña previa ya del Estado para el ingreso. Eso por un lado. Pero por el otro lado, de hecho, tiene que haber también un seguimiento a las aportaciones. Porque también el otro problema es cuánto aporta, en el caso del sector público, pero también las aportaciones del sector privado, donde también hay un déficit. Sí, y lo que les ha pasado a algunos colegas de algunos medios, ¿no? Que aportaban y finalmente la empresa no estaba aportando y quedan sin trabajo, entonces, sin acceso a la salud, sin nada. Entonces, al final, lo que tiene que pasar es un control de seguimiento. ¿Qué significa eso? No puede ser ya me toca cortarle, vea, yo sé, pero déjeme terminar. Sí, la frase puede terminar. Entonces, no puede ser que la auditoría, en el caso del sistema de salud, pero en el caso del IES, esté dentro del mismo seguro social. O sea, los mismos... Tiene que ser externa. Tiene que ser externa y tiene que haber una operadora, además privada, y no deberíamos saber ni quiénes son. Para que nos auditen, claro, pues. Entonces, la auditoría interna para el cumplimiento justo de esto que estamos hablando, del pago permanente, y del buen uso de los recursos, etcétera, tiene que ser privada, la auditoría me refiero. Tiene que ser privada, generada por un operador privado, que además no deberíamos saber quién es. Muy bien. Con esta cerramos. ¿Qué errores ha cometido en su carrera política? Bastantes, ¿no? Sí, yo creo que, no sé ponerme a detallar, pero creo que... Uno que se acuerde y que diga, ahí metí la pata. El no aprender. Yo creo que cometí un error en el 2009, sí. Yo realmente en el Ecuador soy nuevo, es la verdad, porque muy pocos me conocen a nivel del Ecuador, más allá de que yo puedo haber estado años en... Sí, pero cometí un error
el volver a apoyar a alguien que no debía haberlo apoyado ya y que no debía haber construido, ¿no? Yo creo que... ¿Se refiere a qué? Apoyos políticos, ¿no? Y como Alianza error, País. Sí, el error más grande que uno puede tener es perder la independencia. A ver, ¿cuál es nuestra ventaja? Y esto es para terminar. Yo no tengo conflicto de interés para tomar una decisión. Yo no tengo negocios. ¿Ya nos apagó la cámara o estamos grabando? No, sí. No, yo le aviso cuando ya se acabe. Es que vi que apagaron la cámara. No, pero a ver, el tema es, no conflicto de interés, yo puedo tomar decisiones porque no tengo empresas. Si algún rato podemos conversar sobre cómo yo, mi mujer, mis hijos, subsistimos 25 años de matrimonio. Justo eso, y le iba a preguntar que una de las mayores dudas de la gente cuando nos escriben para preguntas a los candidatos es de qué viven, en su caso. Sí, no, nosotros lo que hicimos es, creamos un fondo durante 25 años, preveyendo que un momento dado íbamos a tener este conflicto. ¿Por qué? Porque cuando yo salí, cuando uno ya sale, deja la actividad política, digamos, de un cargo público, nadie le da trabajo, ningún sector privado, ningún sector, porque no le dan trabajo. Nadie, y yo soy consultor, tengo una consultora, es más. Sí, ¿cuál es su formación, perdón, Paul? Yo tengo una maestría en evaluación y formulación de políticas públicas. Soy ingeniero agropecuario, tecnólogo agrozootecnista, hice un posgrado en transferencia de tecnología agrícola y un posgrado en planificación participativa del desarrollo, en Cuba y en Chile el otro. Y al final nadie le da trabajo, los sectores privados le cierran la puerta, y aquí en Quito mucho más grave. Y luego, incluso uno quiere asistir y dar asistencia técnica a sus municipios, a los de su movimiento, y hubo una orden del gobierno central directa. Sí, ¿En este gobierno? En este gobierno, en la que no se me permitía trabajar. O sea, el gobierno del presidente Moreno dio la orden en Azuay de que a usted no le en el Azuay, a nivel nacional, porque tendremos municipios a nivel nacional. Que no le contrate ningún municipio. Por mis alcaldes, y le puedo dar el nombre directamente, sí, que no me contrate ningún municipio. Es una orden del presidente. No sé si del presidente, pero le puedo decir de la Asociación de Municipalidades. El presidente de la Asociación de Municipalidades me llamó a pedir disculpas, a decir que había una orden para que todos se separen, incluidos los alcaldes que son de nuestro movimiento. Entonces, todo el mundo piensa que cuando uno primero termina muy bien. ¿Por qué? Porque ha robado, pues. ¿Y de qué vive entonces? Entonces, nosotros vivimos de este fondo que se está acabando. Sí, realmente es la verdad, ¿no? Sí, hemos pasado una etapa muy dura, pero esta es mi vida. Y yo, por suerte, sí puedo decir que tengo una mujer a la que amo muchísimo y que decidí hace algunos años ya quedarme definitivamente allí, y con todo lo que ha soportado y los conflictos. Mis hijos también, son 3 hijos varones que efectivamente viven este proceso y han aprendido a vivir este proceso. Estos 2 años hemos vivido, ¿Y no se arrepiente de estar en la política? Sí. Hay días que sí me arrepiento, pero es mi vida. Yo he visto a mis hijos, a mi hijo mayor no le vi crecer. Y mi hijo mayor llegaba de chiquito, cuando yo llegaba y lloraba, no porque no me veía, sino porque oía cómo le insultaban a su padre, con mentiras, con cosas. Hemos reproducido después. Todo el mundo dice, oigo aquí, ¿no? Yo estoy viviendo aquí en Quito 2 años, voy y vengo, ¿sí? ¿Sabe qué oigo? Que todo el mundo dice que esto de vivir esta violencia, pero todo el mundo ha repetido lo mismo, la persecución. O sea, la diferencia entre el correísmo y lo actual, no hay nada. Todo el mundo vive en ese odio. Y yo realmente creo que el país tiene que cambiar a una energía positiva. El día anterior a que nosotros nos posesionemos en el gobierno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a las 6 de la mañana a pedirle voluntariamente a todas las iglesias católicas que generen una misa de limpieza de las energías negativas del Ecuador, que recen por el país, pero igual a los evangélicos, a los cristianos, a las 10, a la hora que crean, todos se pongan de acuerdo y recen para que el país cambie la energía. Igual le vamos a pedir a los chamanes que salgan y limpien desde donde estén a tal hora las energías del país. Igual a los santeros, que hay un montón. ¿Y si no gana? Sí. ¿Y por qué cree que no voy a ganar? Digo, por las encuestas. Sí, bueno, pero las encuestas no le Está crean. como al último de los 16, por ahí en el 15. No, ya me dieron la mitad. Ya está en el 8. Ya estoy en el puesto 9. Ya eso es buena. Pero ¿y qué pasa si pierde? No contempla esa posibilidad. Sí, claro, la política se gana y se pierde. Yo gané de 6 elecciones, gané 5 y perdí una. Eso es normal y eso es bueno. Pero lo que sí creo, por eso es que yo no pido el voto. Vean, al final esto no. Se trata de 2 cosas en este momento. Sí, primero, cuídese. No vaya a mitines políticos porque se necesita ser irresponsable para irse a mitines políticos o políticos llamando a mitines. Eso es una barbaridad. Oiga, una última cosa. Y segundo, y solo con diga. Y segundo, escoja el mejor.
No, nosotros a lo mejor escojo un grupo de los mejores. El que haya tantos candidatos le favorece a usted. Para definitivamente a usted, ciudadano que nos está viendo, le favorece. ¿Por qué? Porque va a tener para escoger por primera vez bien. Y ya no preguntarse qué hace el Ecuador por mí, que es una frase, si la estoy adaptando, sino usted qué hace por el Ecuador. Ahora es cuando usted puede escoger bien. Pero si sigue votando por los mismos que ya gobernaron y que van a hacer lo mismo, después ya no vendrá a decir todos son ladrones, todos son corruptos, todos son incapaces, y el pobre Paul Ernesto Carrasco, también metido en el mismo saco. Quien se equivocó es usted, no yo. Terminemos con una cosa. ¿Quién financia su campaña? Este rato nadie. La gente. No tiene idea cómo hacemos. Llegamos en casas de la gente, tenemos amigos que nos prestan carros. Estábamos justo conversando con nuestro vicepresidente. Por ejemplo, tenemos que ir a Manabí, ahí nos reciben compañeros, otros nos llevan. O sea, es la red del movimiento. Es la red del movimiento. Son los militantes. Son los militantes, pero en serio le digo. Súper voluntario, es una cosa que nosotros mismos hay días que nos ha pasado que no tenemos ni para comer. Sí, porque además yo tengo una responsabilidad. Yo no ocupo los fondos de mi casa, sí, porque eso ahí sí mi mujer me mata. O sea, usted no pone fondos propios. Fondos propios. Es que yo no he robado a nadie. Ahora mismo tengo que pagar esta semana $5,000 de un abogado. ¿Y cómo va a pagar? No sé cómo vamos a pagar porque mi mujer no quiere sacar del fondo familiar, que además está. Esa es la verdad. $5,000 de un abogado porque la Contraloría me puso un juicio por ni sé qué vaina. Después de ya estar fuera de la administración. Entonces, sí, las realidades son otras. No hay que meternos a todos en el mismo saco. Pero lo estamos haciendo efectivamente con corazón. O sea, usted no tiene idea, ¿sí? Y ustedes no tienen idea, lo que estamos haciendo realmente es de corazón, porque creemos que este país sí puede tener una posibilidad distinta. ¿Y por qué lo hago? Porque más allá de que me quejo también, ¿sí? Lo hago porque esto lo sé hacer bien, me he preparado para esto, nos hemos preparado para gobernar. Okay. ¿Sí? Muchísimas gracias, Paul, por haber aceptado esta invitación. Un gusto haber conversado con usted. Muchísimas gracias a usted, María Sol. Sí. Y un gusto siempre dirigirme y agradecerles. Ofrezco disculpas si en algún momento siempre me trabo en la explicación, pero realmente es el afán de... Que no me vuelva a decir que estoy desinformada porque le vuelvo a demostrar que no. Muchas gracias, Paul. Con todo gusto le ofrezco disculpas si es que lo interpreto así, pero le ofrezco disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias. Este fue la entrevista con Paul Carrasco, candidato presidencial por Podemos.